¿Qué tal, queridos aristócratas del arte? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Amantes de la Ciencia y el Arte. Esta vez con un invitado especial, Jaciel Castro. Carnal, preséntate, por favor. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Aquí andamos con mi amigo el Checo. Nos invitó aquí a darnos una vuelta al podcast y pues aquí andamos, vamos a ver qué sale. Temas interesantes ahí que debatir. Soy muy preguntón y todo el pedo. Voy a diferir con algunas ideas del Checo, pero ahí vamos a ver qué onda. El día de hoy, carnal, yo creo que es una especie de saga especial aquí en todo el podcast. Te trajimos a la parte final, en ausencia de su coproconductor, el Tobar. Venga. Entonces, yo creo que te van a tocar uno de los experimentos más culeros, y es que es el más culero de los que hemos podido investigar. Ok. Le llamé la parte final, esta va a ser la parte final, parte 1 de experimentos bizarros, pero sabemos, gente, que hay muchísimos más y nos estamos saltando muchos más experimentos, pero más fuertes que estos por la época en la que se vivió. Se me hace que ha sido de los más feos, más culeros. Espero y no pasarme con las groserías al momento de decir el nombre del científico del cual vamos a hablar el día de hoy. Así que el experimento se llama el experimento Kentler. Excelente. Entonces, Carnal, tengo que dar un contexto para poder introducirnos en este tema del experimento Kentler. Venga. ¿Qué tanto conoces de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial? De la Segunda Guerra Mundial, pues... Cuando ya dieron de baja a Alemania. Pues realmente es poco. No es tanto mi campo. Realmente no es tanto mi campo la guerra. Sí, bueno. Pero estoy abierto a aprender, ¿no? A aprender. Perfecto, mira, para darte un contexto de cómo era el lugar en el que se situaba, que era la capital Berlín, viejo Alemania. Cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, Alemania pasó a estar ocupada por las personas que lograron darlo de baja, que era el grupo de los aliados. Sonido del éxito. Entonces, estos aliados eran Reino Unido, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. Okay. Antiguamente la Unión Soviética, sí, ¿no? Hoy ya es Rusia, exactamente. Entonces, estas cuatro potencias ocuparon Alemania. Cada potencia agarró un pedacito de Alemania para sí mismo, ¿ok? Cabe recalcar que cada uno de los pedacitos que fueron ocupados de Alemania estaban gobernados por la forma y estilo de gobernar de cada uno de estos gobiernos. La Unión Soviética en su pedazo lo hizo comunista. Reino Unido, Estados Unidos y Francia lo hicieron capitalistas. Entonces, la capital de Alemania, que es Berlín, los cuatro aliados dijeron, ok, vamos a dividirnos también la capital, porque la capital es el centro de Alemania. El problema es que Berlín estaba en la parte de la Unión Soviética. Entonces, eran comunistas. Exactamente, tenías que atravesar una parte del territorio comunista para poder llegar a Berlín y irte a tu lado capitalista. Exactamente. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Que la Unión Soviética se dejó de llevar muy bien con Estados Unidos. Francia y el Reino Unido estaban ¿diferentes factores o algún factor específico? No, en general nada más era porque tenían algo que después llamaríamos Guerra Fría, güey. Que una especie de intereses de que, ok, tenemos la carrera espacial, tenemos varios ahí objetivos que tenemos truncados y nos estamos midiendo las chaquetas, como quien diría, güey. De que yo soy más picudo que tú, que esto, que el otro. Está viendo quién la tiene más grande. Exacto. Entonces, la Unión Soviética, dentro de su parte, no le gustaba que estuviera Berlín de su lado, porque dejaba entrar gente capitalista a su lado. ¿Hay algún pedo con las groserías o esa mamá? No. Ok, bueno. No, como ahorita nos vamos a pasar de lanza. Okay. Entonces, Gorbachev, que era el presidente en ese entonces de la Unión Soviética, mandaba espías, güey, al lado capitalista, güey, para ver cuáles eran los planes de los capitalistas, porque ellos no congeniaban nada con el capitalismo, ellos eran comunistas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Más o menos por ese entonces, güey, que ya estaba dividida Alemania entre los años 1949 y 1961, hubo algo que se llamó la Gran Migración. Muchos alemanes se pasaban de la parte comunista a la capitalista, okay, porque tenían mejores oportunidades y mejor calidad de vida. Sí. Ahora el comunismo empezaba a ser más corrupto, el gobierno ya no tenía las formas de mantener a su sociedad. En el comunismo, gente, para los que no sepan, es como si estuvieran en Venezuela. Una dictadura. La comida es igual para todos, todo se reparte igual, no hay marcas, esto y lo otro, y todo va parejo para todos. Nadie puede tener de más. El problema aquí fue que la corrupción fue de que, ok, ¿quieres más pan? Págame tanto. De que no, ¿sabes qué? ¿Quieres un pedazo, una casa más? Págame tanto y te la doy. Entonces ya no era un comunismo 100%, se podría decir. Esto empezó a hacer migas en la gente, güey, en la población. La población empezó a morirse de hambre, güey. Ahora, esto no era nada bueno, ya que estaba debutando la heroína como la droga principal en las calles de Berlín. La mayoría de las series, gente, si es que las han visto, cuando montan a un Berlín de los 80s, de los 70s, de los 60s,
te lo plantean como un Berlín comunista donde tienes que vigilar las espaldas, donde no puedes estar volteando a ver otro lado, donde tienes que estar vigilando quién va a tu casa, quién no va. El gobierno te tenía sumamente vigilado para todo. No puedes hacer nada sin que el gobierno no supiera qué es lo que estás haciendo. Entonces eso para la gente pues nadie le gustó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el lado capitalista? Dijeron, ok, no queremos que haya pedos, no queremos que haya guerras. Déjenme les digo la fecha exacta. El 13 de agosto de 1961 comenzó la Operación Rosa. La Operación Rosa concluyó en que exactamente en un par de días se levantara un famoso muro llamado el Muro de Berlín. Este muro rodeaba por completo la parte capitalista de Berlín. En esta parte, imagínate que de la noche a la mañana pusieran un muro donde ya no pudieras pasar al centro de la ciudad. Entonces esto dividió familias, dividió familiares, dividió un chingo de cosas a la población en general, y no avisaron cuando levantaron este muro. Y este muro era un muro armamentístico. Pero eso fue, o sea, ¿cuánto tiempo tardaron en levantar el muro? Un par de semanas, güey. En un par de semanas la levantaron. De ahí en adelante solamente fue fortificarlo, güey, porque lo hicieron en un frente militar. Entonces no podías pasarte de ese muro y era ¿cómo te diré? Era imposible o casi imposible pasar de un lado al otro. Entonces, mucha gente empezó a hacer lo que yo llamo las Majestic Mexicanations. Empezaron a hacer túneles, a hacer tirolesas, a hacer compartimientos secretos en automóviles. Que si yo creo que si hubieran mexicanos ahí me lo hubieran pelado, güey. De que hubiéramos pasado. No sé cómo, pero hubieran pasado. Pinche Chapo les venía guango. Respétame. Nosotros ya nos estamos aventando cosas más cabrones en ese entonces. Entonces, esa tal Operación Rosa, güey, fue de levantar el muro de Berlín. Adivina qué era lo que más pasaba a través del muro de Berlín, güey. Heroína. Drogas, exactamente, güey. Aquí hubo una escritora muy famosa, güey, que escribió un libro que se llamó Los niños de la estación del Sur. Era una estación de tren, de metro, donde había niños de entre unos 11 a unos 16 años prostituyéndose por dinero, güey, o por drogas. Madres. Entonces, no ayudaba a que del lado comunista había un científico, un maldito hijo de perra, que se llamaba Helmut Kentler, güey. Este vato era un psicólogo, sexólogo y profesor, hijo de perra también. Y era un hijo de perra. Este cabrón, hijo de perra. Sí, güey. El gobierno, güey, varios partidos del comunismo, güey, dijeron, güey, nosotros queremos que uno de nuestros partidos dé la propuesta de abolir la edad de consentimiento para las relaciones sexuales entre niños y adultos. Para que fuera legal. Entonces, esto no ayudó a que Kentler dijera, a huevo, güey. Como yo soy la máxima autoridad del lado comunista, o sea, soy el cabrón más estudiado dentro de la psicología porque soy sexólogo, el vato en contra de toda lógica, chécate lo que el vato dijo, güey. Este vato concluía que el acto sexual tenía un impacto positivo en el desarrollo personal de los niños. Creía que los niños deberían tener una liberación sexual y de una liberación de todas las representaciones o represiones morales que esto conllevaba, ya que decía que esto favorecía por una democratización de la sociedad alemana. El vato decía que tener relaciones sexuales de adulto niño era bueno para su desarrollo tanto moral como sexual, y que no debería haber tabúes entre ese tipo de relaciones. Pero sin limitar ¿qué onda? De edad, güey, o sea, sin poner un límite de que... Recuerda que los partidos estaban queriendo abolir ese límite de edad. Entonces, imagínate que este cabrón va al gobierno berlinés y le dice, ok, güey, queremos que de alguna manera des luz verde para que podamos abolir esa ley y ya no haya rango de edad para relaciones sexuales niño-adulto. Y el vato dijo, a huevo, yo soy sexólogo. Ahora, ¿qué es lo que te preocupa, Berlín? Me preocupa que hay muchos niños en la calle que se están drogando, güey. Y las escuelas no le están dando cupo, el dinero está de la chingada, la comida está de la chingada y acaban de llegar drogas bien enganchadoras, que era la heroína en ese entonces. Entonces, Kentler dijo, ok, déjame le investigo. Llegó al día siguiente y dijo, huevo, yo sé cómo está el pedo, güey. Los niños van y se prostituyen porque el estímulo sexual les da una doble libertad y se sienten con la capacidad moral de drogarse como un adulto. El vato pensaba... Con ayuda del sexo. Ajá, el vato pensaba que el sexo les ayudaba a abrir su mente, entonces dijo, güey, ¿qué les parece si les quitamos esa condición moral de no tener sexo con adultos y les damos todo lo demás para que no se droguen? ¿Qué fue lo que se le ocurrió a este hijo de perra? Agarrar a los niños en situación de calle, en esa estación del sur, por ejemplo, y en otras más, y mandarlos a casas de acogidas, poniendo como tutores legales a pedófilos o gente que tuviera cargos por pedofilia completamente. Donde el sexo iba a ser el pan de cada día. Ojo, el vato dijeron, ok, ¿cómo quieres hacer esto, Kentler? Ok, vamos a agarrar niños, los vamos a vestir, pasar por test médicos,
dejarlos que estén bien de salud, los vamos a mandar a la casa de un pedófilo para que les dé educación, vivienda, comida y vestido. Sí, güey, pocas palabras. Entonces dijeron, güey, ¿y qué va a pasar si sabes que estos güeyes tienen este historial de abuso infantil? No pasa nada, güey, siempre y cuando no sea en contra de su voluntad, güey. ¿Quién iba a definir eso? El vato dijo, exacto, dijeron, ¿quién va a definir eso? Yo les voy a dar vueltas cada año a cada uno de los niños que llevamos a casas de acogida. Cada año. Anuales. No y mames. voy a verificar cómo están, en qué condiciones están viviendo. Hay fotos, güey, de Kentler visitando las casas de los pedófilos con los niños ahí, güey. Apenas empezaron a entregar a los niños, se reporta que hubo actos de violaciones diarias desde que los niños pisaban esas casas, güey. Ahora, hubo un caso de un joven llamado Marco. Este niño, güey, fue víctima de este experimento. Él era adicto en una estación de metro. No se conoce bien si era del sub, pero era de una, güey. En 1988 fue llevado a la casa de Eric Henkel, güey, un pedófilo. Que este cabrón tenía una casa de acogida, güey. Tenía un albergue para niños, donde tenía mínimo unos 4 o 5 niños. Subsidiado por el gobierno berlinés, güey. Porque estaba dentro del programa. Ajá. Entonces Marco, güey, estuvo viviendo en la casa del pedófilo junto con sus otros 4 hermanastros hasta el 2003, güey. Tu puta madre. Este experimento duró más de 3 décadas. El muro de Berlín, gente, para que se hagan una idea, se tumbó en los 90s, en el 91 por ahí. Entonces todavía fue la caída del muro de Berlín. Hubo la liberación, la caída del comunismo, se hizo Rusia y se dejó de llamar la Unión Soviética y aún seguía el experimento, güey. Mucha gente no se sabe por qué dice que el experimento continuó años después, porque hasta eso, imagínate que nadie quería hablar del experimento porque era como si de repente aquí en México dijéramos, el DIF tiene un programa para niños huérfanos, pero es lo único que sabes. Y como es del no sabes qué hacen con ellos. Y como es del gobierno, y como es algo que se ve una coartada de que es bueno, no te dicen a quién se los entregan ni nada, nadie lo cuestionaba, güey. Hasta que en el año, fíjate, el hijo de perra de Kentler, güey, se murió en el año 2008, güey, y nunca dio cuentas a la justicia de nada, güey. Nunca fue a la cárcel, nunca respondió ante la ley. No sé, güey, pero murió ya grande el señor, güey. El hijo de perra, por cierto. Hijo de perra. Cada vez que digamos Kentler, vamos a decir, es un hijo de perra. Sí, la neta, gente, porque se mamó. De hecho, ahorita en la actualidad hay una senadora llamada Seonora Schulz, algo así. Schulz. Sí, Seonora Schulz, algo así. Que es la oficial senadora que está finalizando el experimento, güey. La señora promulgó que iba a dar una indemnización monetaria, güey, a todos los que hubieran pasado por el experimento Kentler. A los que estuvieran vivos. A los que estuvieran vivos. No mames, ¿ya hay algún número reportado? Güey, ahora, de personas que estuvieron para son cientos de personas, güey. Fueron cientos de niños los que pasaron por este lado. O sea, sí, pero no sean muertos. Muertos no se sabe, güey. Desde que se dio de baja la Unión Soviética y se hizo Rusia, güey, imagínate que todos esos reportes se perdieron. Solamente se quedó la estructura de gobierno del programa. Porque hasta eso, güey, el lado capitalista, güey, por así decirlo, le llamó, después se unificaron para dividir a Alemania solamente en 2 frentes. Se unificaron para llamarle la República Federal de Alemania y los comunistas llamaban República Democrática Alemana. Ahora, cuando se deshizo esto y se unificó en la Gran Alemania con la caída del muro de Berlín, ya Alemania ahora sí se consagró como país ya alemán, como tal. Eso fue en los 90s, güey. Llevan casi nada de que se hicieron Alemania. Entonces, a partir de esa caída se borró todos los registros del experimento, güey, y solamente se quedó el modo de gobernar. Ahora, ha habido secuelas después de todo eso, güey. Los alemanes que trabajan en el occidente, que era donde estaba el bloque occidental, o sea, de los capitalistas, ganan 20% más que los alemanes que trabajan en el bloque oriental, güey. Justo cuando ya no existe ningún muro. Entonces aún se quedan ciertos remanentes de lo que fue la Guerra Fría en ese entonces. Y esa separación. Aún quedan remanentes en la sociedad, pero son algo como que está fluctuando todavía. Simón. ¿Ya has escuchado algún caso así muy cabrón de que involucraran niños, güey? No, tan cabrón no. Nunca había escuchado un caso tan cabrón como este. Y fíjate, me parece curioso. O sea, a lo mejor no tiene nada que ver, güey, pero por ejemplo, estaba checando que ¿conoces lo del pájaro carpintero, güey, en Rusia? ¿El qué? El pájaro carpintero. No, ¿qué pasó? Era era un artefacto, güey, una construcción, Simón. Que supuestamente era cuando estaba ahí caliente la situación, fue como entre el 70 y tantos, güey, y en el 80 y tantos, duró como 15 años esa mamada. Simón. Pero el pájaro carpintero, güey, era una estructura que era hecha y diseñada precisamente
para detectar misiles, güey. Esa madre iba a detectar misiles a nivel global. Ah, ya me acordé que estaba cerca de donde explotó una de esta nuclear. Ni tan cerca, pero sí por ahí. Pone que que le decían el pájaro carpintero porque por el ruido que emite. Ajá, pero por la estación de radio. Ajá, a fecha de hoy se sigue escuchando, güey. Esa madre se sigue escuchando. Y lo llamaron pájaro carpintero, güey, porque era como si fuera en clave Morse, güey. Era lo que escuchabas en la radio, Era un toque, que escuchabas en la radio, güey. Buen punto, y esa madre jamás funcionó, güey. Pero esa madre, o sea, obviamente nunca dijeron que esa madre no había funcionado, güey. Porque, o sea, costó un pinche lanón esa mamada, güey. Esa madre costó un lanón. De hecho, y luego si decían de que, güey, ¿sabes qué? Pues esta madre no jaló, güey. Y Rusia o la Unión Soviética, no me acuerdo si ya se habían separado, güey. Sí, yo creo que todavía era la Unión Soviética, pero eso. Ajá. O sea, que estaban pasando por una mamada bien fuerte, güey, en tanto economía y pendejadas. Iban perdiendo en la carrera espacial y la verga. Bueno, perdieron porque el alunizaje fue en el 60 y algo, güey. Dicen, luego sacaron unas teorías de que ellos ya les llamaron a sus astronautas cosmonautas. Cosmonautas, ajá. Un rollo así. Entonces, esa madre jamás jamás supieron que esa madre no había funcionado. Y supuestamente lo de Chernobyl, güey, fue una capa de una pantalla de humo, güey, para desviar la atención de que el pájaro carpintero no había funcionado, güey. Lo daré para otro episodio porque sí supe que de Chernobyl, aún sabiendo que la planta había explotado, seguían alentando a la gente de no pasa nada, sigan saliendo a la calle, síganse subiendo a una feria que está ahí, la mítica Rueda de la Fortuna que está ahí, que sí. decían que aún así se subieran y que no sé qué tanto, sabiendo toda la radiación que había expedido la planta y todo eso. Pero no, sí, de hecho en la Unión Soviética, de hecho por eso estaba cayendo, porque la mayoría de los recursos los llevaban a uso militar, ya sea apoyando el desarrollo de armas, como aventando apoyo militar a la guerra de Afganistán, güey. Desde ese entonces ya la Unión Soviética estaba abogando por esas guerras, cuales las iba perdiendo por la misma corrupción. Cuando en el capitalismo no había tantas prohibiciones y por así decirlo la población estaba más contenta, hasta la fecha pues somos capitalistas. Sí, man. Entonces, pues ese fue el experimento. ¿Cómo ves? Pues está interesante. A lo mejor ya darle una... Es que es una mamada, güey, eso de que, o sea, pinche... A mí me cuesta creer que era sexólogo. De perra, güey. A mí me cuesta creer que era sexólogo. De hecho, cuando estaba escribiendo estos guiones para el Experimentos Bizarros parte final, me quedé pensando acerca de que la psicología a lo mejor estaba tan en pañales que sí era una pseudociencia en esos años. Sí, definitivamente. Porque cualquier pendejo te podía decir que era una mamada que tuviera que ver con... Güey, cualquier pendejo, güey, con un poquito más de imaginación que el resto, güey, iba a poder comerse a quien sea, güey, con el verbo, güey, porque exacto, realmente no había estudios ni fundamentos. Entonces, en esa época estaba muy en pañales todo el pedo. ¿Quién sabe si lo del psicoanálisis estaría vigente en ese entonces? No lo sé. Ni de pedo. Entonces, los dos psicólogos, de lo mejor del caso que viene, gente, espérenlo, también fue causado por un psicólogo sexólogo, güey. El pedo es que este cabrón se fue a la tumba diciendo que ganó. Y en ese sí va a estar un poco más interesante porque entra mucho la opinión, güey. Así que, gente, ya lo explicamos tantito. Esperemos les haya gustado. Este fue el capítulo parte 1 de Experimentos Bizarros. Así que, ¿algo que quieras decir, mi querido Jaciel? No, pues muchas gracias, man, por la invitación. Ya teníamos pues una gran cantidad de meses que no nos veíamos. Bastantes. Unos 7, 8, güey. Yo creo, güey. Si no es que más. Realmente tenemos mucho que contar. Igual y ahí un día grabamos otra cosa, güey. Algo, anécdotas, pendejadas así. Pero pues muchas gracias. Esperemos otra invitación ahí con más raza y ver ahí claro que sí, platicar un tema un poquito más profundo en los que ambos podamos debatir, no tengamos el conocimiento. Así que, gente, pásenla bonito. Esperamos les guste el episodio. Va a ser un episodio cortito. Vamos a traerles más durante la semana. Así que espero disfruten su última semana de vacaciones. Bye. Bye.